¿Por qué Dios permite que el diablo atribule también a los verdaderos cristianos? ¿Qué beneficios acarrea el sufrimiento a los creyentes justos? ¿Qué significa corona de vida? ¿Cuál es la primera resurrección y cuál es la segunda muerte? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. No temas. El Señor se refiere aquí al pánico que nos hace correr o escapar, a esa sensación de alarma que nos llena de terror. En este sentido, el no temas, dicho a Esmirna, es respecto del miedo contra la represión del Estado y de la comunidad por la predicación del Evangelio. Ya el Señor había dicho, no temas a los que matan el cuerpo, sino al que te puede destruir en el infierno, indicando que el mayor peligro no está en la violenta oposición humana, sino en perder la comunión con el Señor y su protección. El Señor nos insta a no sentirle miedo o fobia a las malas personas, porque el temor a los hombres nos limita, nos paraliza, sino a confiar en el Señor, porque el que confía en Jehová será exaltado. Para vencer el miedo, debemos de llenarnos de amor por el Señor, por su palabra y por las almas perdidas, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Debemos también procurar la llenura del Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El diablo se echará en la cárcel. Diablo significa acusador. El objetivo del Señor al permitir la acción del diablo es para que seáis probados. El verbo probar viene del griego peirazo, que significa esforzar, escudriñar, disciplinar, pero también significa examinar y tentar. Las acciones del diablo no solo sirven para comprobar el esfuerzo de los creyentes por la fe, sino también para instarnos a la disciplina. Se puede definir entonces la tentación como el malvado y deliberado intento de Satanás por hacer que los creyentes pequen contra Dios con el fin de acusarles. Pero tras la acción del diablo está la voluntad de Dios, cuyo propósito es nuestro perfeccionamiento y glorificación, para lo cual permite la acción tentadora de Satanás. Si el Señor no se lo permite, Satanás no lo puede hacer, porque del Señor es el reino, el imperio y la potestad, y poderoso es para librar de tentación a los piadosos y para guardar sin caída a los suyos, para que seáis probados. Se pueden mencionar aquí al menos unas 6 razones por las que los justos sufren, y todas apuntan al perfeccionamiento de los creyentes. 1. Somos tentados para el quebrantamiento de nuestra propia justicia, es decir, para que dejemos de confiar en nuestros propios méritos y empecemos a depender completamente de Jesucristo. Segundo, el Señor persigue un propósito de progreso espiritual con nosotros. Por ejemplo, que aprendamos a dar la gloria a Dios, para que en medio de la tribulación nos apartemos de la soberbia, para que nos salvemos de la muerte espiritual y para alejarnos de la queja y la murmuración. En tercer lugar, para desarrollar en los creyentes la plenitud de las virtudes. Cuarto lugar, para convertir a los creyentes en ministros suyos. En quinto, para dar lugar al justo juicio de Dios. Y en sexto lugar, para dar a conocer a los que son aprobados por Dios. Tribulación por 10 días.
Dado que el número 10 es representativo del todo, la tribulación por 10 días es una expresión simbólica que significa el tiempo suficiente, corto pero intenso. Sin embargo, esto no anula la posibilidad de literales 10 días calendario. Si es así, entonces son solamente 10 días de tribulación a cambio de una vida eterna. Ya hemos visto algunas de las razones por las cuales el Señor somete a prueba a sus fieles y permite a Satanás el tentarles. Revisemos ahora otro motivo, el de escudriñar los corazones, el de examinarlos en lo más profundo y determinar qué tan dignos somos de la corona de vida. Hay una relación entre esta advertencia del Señor de tribulación por 10 días y el pasaje del profeta Daniel, quien propuso al jefe de los eunucos una prueba de 10 días de abstención. Así como el profeta Daniel junto a sus amigos, tras esta prueba recibió de Dios conocimiento, inteligencia y entendimiento, así los creyentes, al mantenerse fieles hasta la muerte, el Señor les dará la corona de vida. El profeta Daniel, bajo cautividad, se propuso no contaminarse con la comida del rey por cuanto era primeramente ofrecida a los dioses paganos. Así, los verdaderos cristianos, los espiritualmente vírgenes, los libres de la contaminación del pecado, los fieles, hemos de proponernos no renunciar a nuestros principios por evitar la persecución, ni ceder ante la presión del mundo. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarlo. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna tenía otra credencial de grandeza ante el mundo. Mucho antes de que Roma llegara a ser imperio, Esmirna le había dado su voto y luego nunca le falló en su lealtad. El filósofo romano Cicerón llamaba a Esmirna una de nuestras más antiguas y fieles aliadas. Tal era la reverencia que sentía Esmirna por Roma, que para el año 195 a.C. fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. En las campañas de Roma contra Mitrídates VI, rey del Ponto en el oriente lejano, las cosas le iban mal a Roma. Y cuando los soldados romanos estaban sufriendo hambre y frío, el pueblo de Esmirna se despojó de sus ropas para enviárselas. Y en el año 26 después de Cristo, cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el supuesto honor de edificar un templo a la divinidad de Tiberio César, Esmirna fue elegida por encima de las demás ciudades. En contraposición, Jesucristo demandó a la iglesia en Esmirna lealtad a Él como el único Señor y Dios, lealtad incluso cuando la muerte era el precio que debían pagar. La lealtad de los creyentes de Esmirna no era con Roma, era con Cristo. Nuestra lealtad debe ser con Cristo Jesús, de manera incondicional. Cuando el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte, nos está diciendo, pierde tu vida física, débil, corruptible y finita por mí, y a cambio yo te doy la corona de vida, es decir, una vida inmortal, poderosa y gloriosa. Corona de vida. La vida eterna es nuestra corona. Nuestra fidelidad a Cristo Jesús, Él nos la premia con vida eterna junto a Él en gloria. Esmirna adquirió relevancia en el mundo antiguo gracias a sus hermosos edificios públicos y torres dispuestos en círculo, lo cual era conocido como la corona de Esmirna. Ante esta gloria terrenal y transitoria, el Señor Jesucristo antepuso a su iglesia la corona de vida en su gloria celestial y eterna. Esmirna celebraba unos juegos que eran famosos en toda Asia.
Y al igual que en los Juegos Olímpicos, la recompensa que recibía el atleta vencedor era una corona de laurel. Jesucristo promete al creyente en él la corona de la victoria en la contienda de la vida. La corona de la vida eterna es nuestro premio por vencer la tentación del mundo, del pecado y de la carne. Por su parte, el apóstol Pablo habla de la corona de justicia, de la corona del orgullo espiritual y de la corona incorruptible de gloria, contraponiéndola a la corona caduca de laurel de los juegos atléticos. En esta vida, puede ser que la lealtad del cristiano a Cristo Jesús le traiga una corona de espinas, pero en la vida eterna le reportará la corona de la gloria. El que venciere. Si descuidamos esta tan grande salvación que nos otorga el Señor Jesucristo, pereceremos igualmente que los impíos. De aquí que la promesa de la corona de vida es para el que venciere, para el que permanezca firme, fiel y constante en el Señor. De aquí la exhortación apostólica. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Por otro lado, 1 Corintios 15:2 nos conmina diciendo: si retenéis la palabra, sois salvos. Si no, estéis en vano. Y Romanos 11:22 nos advierte que si no permanecemos en su bondad, seremos cortados. Recordemos que la salvación se puede perder. Jesucristo advirtió a la iglesia de Éfeso sobre la posibilidad de quitar su candelero de su lugar y prometió a la iglesia de Sardis no borrar su nombre del libro de la vida si venciere. Al final de los tiempos, todos seremos juzgados conforme a nuestras obras, buenas y malas, por lo que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y para la perseverancia de los santos es necesario también el cultivo y vivencia personal de la fe en Cristo de manera constante. No sufrirá la segunda muerte. En el contexto de persecución y muerte física sobre la iglesia en Esmirna, nuevamente salta la sentencia del Señor Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice la carta a los Hebreos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte física, pues, es la primera muerte. Y si el juicio termina en condenación, el tormento en el lago de fuego será la muerte segunda, la muerte espiritual definitiva. De hecho, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo obtenemos el perdón de pecados y resucitamos a una vida nueva. Esta nueva vida en Cristo es nuestra primera resurrección, la salvación mediante la confesión de Jesucristo como nuestro Señor y de que Dios le levantó de entre los muertos es nuestra primera resurrección. Tras la muerte física, si hemos permanecido en la palabra y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, resucitaremos a la vida eterna, no sufriendo la segunda muerte, es decir, la muerte espiritual, la total exclusión de la gloria de Dios. Por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, en el nuevo nacimiento, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué se llama muerte segunda? Porque la muerte tal y como la conocemos hoy dejará de existir, por lo que la existencia continuada de los pecadores en el infierno será bajo un tipo de muerte distinto, la de su eterna exclusión de la gloria de Dios. No escuchemos más a los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos cristos, pues ellos nos apartan del camino que Dios nos manda que andemos. Decidamos seguir al Cristo vivo, que es el único que nos da vida en abundancia, abundancia de gracia y de su justicia.